El sonido de la campana era, para la mayoría de los niños, una melodía de libertad. Para María, de 10 años, era el comienzo de la verdadera angustia. El recreo, ese campo de batalla de cemento donde su valor se medía por la marca de sus zapatillas y la calidad de su merienda. Las suyas, unas zapatillas de tela gris, tenían un pequeño agujero en la punta del pie derecho que ella intentaba ocultar torpemente bajo el pupitre. Su merienda, casi siempre, era un pan con mantequilla envuelto en una servilleta de papel que su madre, Elena, le preparaba con el poco dinero que ganaba limpiando casas. Ese día, la humillación llegó en forma de risa, una risa cruel y afilada que partió de Sofía, la líder indiscutible del grupo de niñas populares. Sofía tenía un teléfono nuevo, el último modelo, y lo usaba para grabar un vídeo corto de las zapatillas de María. Las risas de sus amigas se unieron en un coro que resonó en el patio y se clavó en el corazón de María como 1000 agujas heladas. Ella simplemente bajó la cabeza, sintiendo como sus mejillas ardían de vergüenza y sus ojos se llenaban de lágrimas que se negaba a derramar. No les daría esa satisfacción. Cuando el recreo terminó, caminó de regreso al aula sintiendo las miradas sobre su espalda, cada una como un pequeño empujón. La maestra, la señorita Carmen, pareció notar su tristeza. Le puso una mano en el hombro y le preguntó con suavidad si todo estaba bien. María solo asintió, incapaz de pronunciar una palabra. ¿Qué le iba a decir? ¿Que se burlaban de ella por ser pobre? Era una verdad tan grande y tan pesada que no sabía cómo ponerla en palabras. Por la noche, en su pequeño apartamento de 2 habitaciones que olía a cloro y a la sopa de fideos que su madre cocinaba, María observaba a Elena mientras cosía uno de sus vestidos por enésima vez. El rostro de su madre estaba marcado por el cansancio, pero sus manos se movían con una destreza y un amor que lo reparaban todo, o casi todo. María se armó de valor y le hizo la pregunta que llevaba años danzando en su mente. «Mamá, ¿y mi papá? ¿Cómo era él?» Elena dejó la aguja y el hilo sobre la mesita de noche. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una sombra de tristeza que María conocía muy bien. «Ay, mi niña, tu papá fue un hombre bueno. Un soñador. Pero la vida nos separó. Es una historia larga y triste». María insistió, «Pero, ¿dónde está? ¿Por qué nunca viene a vernos?» Su madre suspiró, un sonido largo y profundo que parecía arrastrar todo el peso del mundo. «Él está muy lejos, mi amor. En un lugar del que no puede volver. Es mejor no hablar de eso, ¿sí? Vamos a dormir, que mañana tienes que ir a la escuela con energía». Como siempre, la conversación terminaba ahí, en un muro de silencio que María no se atrevía a cruzar. Se acurrucó en su cama, dándole la espalda a su madre para que no viera las lágrimas que ahora sí se permitía derramar. Se sentía sola, increíblemente sola. Anhelaba tener un padre que la defendiera, alguien que le comprara zapatillas nuevas sin agujeros, alguien que hiciera que las risas de Sofía se apagaran para siempre. Se durmió soñando con un rostro que no conocía, un héroe sin nombre que vendría a rescatarla. Pero al despertar, la realidad siempre era la misma. El olor a sopa de fideos, las manos cansadas de su madre y el pequeño agujero en su zapatilla derecha, que parecía hacerse más grande cada día. Al día siguiente, la salida de la escuela fue tan dura como el recreo. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, con la mochila pesada sobre sus hombros, el grupito de Sofía pasó a su lado. Sofía le dijo en voz alta, para que todos la oyeran: «Cuidado, no pises un charco, que se te van a deshacer los zapatos de cartón». Las risas volvieron a estallar. María apretó los puños y aceleró el paso, deseando volverse invisible. Estaba a punto de cruzar la calle cuando un coche negro, tan brillante que parecía un espejo, se detuvo justo frente a ella, bloqueándole el paso. El coche era enorme, lujoso, como los que solo había visto en las películas. La ventanilla del pasajero se bajó lentamente, revelando a un hombre con un traje impecable y gafas de sol. María se quedó paralizada, pensando que le iban a regañar por cruzar sin mirar. Pero el hombre no parecía enfadado. Se quitó las gafas y la miró con una intensidad que la hizo temblar. Sus ojos, de un color azul profundo, parecían estar buscando algo en su rostro. Entonces, la puerta del coche se abrió y el hombre bajó. Era alto, elegante y tenía el pelo entrecano en las sienes. Se movía con una seguridad que María nunca había visto en nadie. Se arrodilló lentamente frente a ella, para quedar a su altura, y una extraña mezcla de emociones cruzó su rostro. Alegría, dolor, incredulidad. Con una voz temblorosa que no encajaba con su imponente figura, le preguntó: ¿Tú te llamas María? Ella asintió, muda de miedo y de sorpresa. El hombre sonrió,
pero era una sonrisa triste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sacó una cartera de cuero de su bolsillo y de ella extrajo una fotografía vieja y algo doblada. Era la foto de un bebé, una niña recién nacida envuelta en una manta rosa. El hombre le mostró la foto y le dijo, «Esta eras tú. Me la envió tu madre hace muchos, muchos años». María miró la foto y luego al hombre, confundida. «¿Mi madre? ¿Usted conoce a mi madre?» El hombre asintió, sin poder contener más las lágrimas que ahora rodaban por sus mejillas. Con la voz rota por la emoción, pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Sí, mi niña. La conozco. Yo soy Ricardo. Y soy tu padre. Durante 10 años, creí que te había perdido para siempre. Creí que habías muerto. Pero estás aquí. Te encontré». María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El ruido de la calle, las risas de sus compañeros, todo se desvaneció. Solo existían los ojos azules de aquel hombre y la increíble verdad que acababa de revelar. ¿Su padre? El héroe sin rostro de sus sueños estaba allí, arrodillado frente a ella, llorando. No sabía qué hacer, qué decir. Su mente era un torbellino de preguntas y emociones. ¿Era posible? Porque su madre le había mentido. Porque este hombre, que parecía tenerlo todo, la había abandonado. María retrocedió un paso, instintivamente. El miedo luchaba contra una curiosidad abrumadora. Este hombre, Ricardo, parecía sincero. Sus lágrimas no parecían falsas. Pero toda su vida se había basado en una única verdad. Su padre no estaba, se había ido a un lugar del que no podía volver. La mentira de su madre, dicha tantas veces, se había convertido en su realidad. Ricardo pareció entender su confusión y su miedo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y trató de sonreír. «Sé que esto es mucho para ti, María. Sé que no tienes por qué creerme. Pero por favor, déjame explicarte. ¿Puedo llevarte a casa? Tu madre y yo tenemos que hablar». La mención de su madre la hizo reaccionar. Imaginó la cara de Elena al verla llegar en ese coche de lujo con un hombre que afirmaba ser su padre. La idea la aterrorizaba y, al mismo tiempo, la llenaba de una extraña determinación. Necesitaba respuestas. Asintió tímidamente. Ricardo abrió la puerta trasera del coche con un gesto de alivio. El interior olía a cuero nuevo y a un perfume suave y caro. Era como entrar en otro mundo. Se sentó en el borde del asiento, sin atreverse a recostarse. El viaje fue corto y silencioso. Ricardo parecía estar luchando por encontrar las palabras adecuadas, y María estaba demasiado abrumada para hablar. Cuando llegaron a su calle, la presencia del coche negro atrajo las miradas curiosas de los vecinos, que se asomaban por las ventanas. María se sintió aún más pequeña e insignificante. Al llegar a la puerta de su modesto edificio, Ricardo la acompañó. Subieron las escaleras en silencio. Cada escalón aumentaba la tensión en el pecho de María. Cuando llegaron a su apartamento, ella sacó su llave con manos temblorosas y abrió la puerta. Elena estaba en la cocina, tarareando una vieja canción mientras preparaba la cena. El olor a guiso de lentejas llenaba el aire. «Hija, llegaste», empezó a decir, pero se cayó en seco al ver al hombre que estaba de pie detrás de María. Su rostro palideció. El cucharón de madera que sostenía cayó al suelo con un ruido sordo. Se llevó una mano a la boca, y sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico y de un dolor antiguo. «Ricardo», susurró, como si viera a un fantasma. Él la miró con una mezcla de reproche y anhelo. «Elena, después de todos estos años. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste creer que estaban muertas?» La voz de Ricardo era un murmullo cargado de una década de sufrimiento. Elena no respondió. Corrió hacia María y la abrazó con fuerza, como si temiera que se la fueran a arrebatar. Miró a Ricardo por encima del hombro de su hija, y en sus ojos había miedo, pero también un destello de desafío. «No tenías derecho a encontrarla. No después de lo que tu familia me hizo». María, atrapada en medio del abrazo de su madre y la mirada intensa de aquel hombre, se sintió como una pieza en un juego cuyas reglas no entendía. «Mamá, ¿es verdad? ¿Él es mi papá?», preguntó con un hilo de voz. La pregunta pareció romper el hechizo. Elena la soltó y se enfrentó a Ricardo. Su voz, antes un susurro, ahora era firme y llena de una ira contenida. «Vete de aquí, Ricardo. No tienes nada que hacer en nuestra vida». Ricardo negó con la cabeza. «No me iré. No otra vez. He pasado 10 años de luto por una hija que estaba viva. No voy a perder ni un segundo más. Tienes que explicarme, Elena. Y tienes que explicárselo a ella», señaló a María, que los observaba con los ojos muy abiertos.
La pequeña sala de estar se llenó de una tensión insoportable. Era un campo de batalla de miradas, de palabras no dichas y de secretos que estaban a punto de explotar. María se dio cuenta de que su vida, la pequeña y sencilla vida que conocía, acababa de terminar. Y no tenía idea de lo que vendría después. La pequeña sala parecía encogerse con cada segundo de silencio. Elena y Ricardo se miraban fijamente, dos estatuas atrapadas en un momento que llevaba 10 años gestándose. Finalmente, fue Ricardo quien rompió el tenso equilibrio. Se sentó en una de las dos sillas desvencijadas del comedor, un gesto que parecía un intento de rendición, de pedir una tregua. Por favor, Elena. Hablemos. No por mí, ni siquiera por ti. Por ella. Su mirada se posó en María, que seguía de pie junto a la puerta, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Elena suspiró, un sonido de derrota. Se pasó las manos por el pelo, un gesto de agotamiento que María había visto miles de veces. Se sentó en la otra silla, dejando la pequeña mesa entre ellos. María, ven aquí, mi amor. Siéntate en el sofá. Su voz era suave, pero firme. María obedeció, acurrucándose en una esquina del viejo sofá de flores gastadas. Abrazó sus rodillas, sintiéndose una espectadora en el drama de su propia vida. Ricardo comenzó a hablar. Su voz era baja y resonaba en la humilde habitación. Su historia era como un cuento de hadas oscuro. Provenía de una familia inmensamente rica y poderosa, los Balbuena. Había conocido a Elena cuando ella trabajaba como camarera en un evento de caridad organizado por su madre. Fue un amor a primera vista, un romance apasionado y prohibido entre el heredero millonario y la chica humilde. Mis padres se opusieron desde el principio, explicó Ricardo, mirando a Elena. Creían que solo estabas interesada en mi dinero. Hicieron todo lo posible por separarnos. Amenazas, sobornos, pero yo te amaba. Estaba dispuesto a dejarlo todo por ti. Elena escuchaba con la cabeza gacha, sin decir nada. Ricardo continuó, el día que me dijiste que estabas embarazada fue el día más feliz de mi vida. Le dije a mi padre que me iba a casar contigo, con o sin su bendición. Tuvimos una discusión terrible. Me fui de casa esa noche, furioso. Quedamos en que nos encontraríamos al día siguiente para huir juntos. ¿Recuerdas? La voz de Ricardo se quebró. Pero nunca llegaste. Te busqué por todas partes. Volví a tu apartamento y el conserje me dijo que te habías ido, que habías recogido tus cosas y te habías marchado sin decir a dónde. Unos días después, mis padres me mostraron un informe policial falso. Ahora lo sé. Decía que había habido un accidente en la carretera, un autobús que se había salido del camino. Y tu nombre estaba en la lista de fallecidos, junto con el de un bebé no identificado. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. Caí en su trampa, Elena. Les creí. Lloré por ti, lloré por nuestra hija. Mi vida se convirtió en un infierno. Me casé con la mujer que ellos eligieron para mí. Tuve una vida vacía, siempre con tu recuerdo persiguiéndome. Hace 6 meses, mi padre murió. En su lecho de muerte, me confesó todo. Me dijo que te habían amenazado, que te dieron dinero para que desaparecieras y que inventaron la historia del accidente para asegurarse de que nunca te buscara. Llevo 6 meses buscándote sin descanso, con un investigador privado. Hace 2 días, finalmente te encontró. Encontró a nuestra hija. La historia era tan increíble que parecía sacada de una telenovela. Pero el dolor en la voz de Ricardo, la forma en que sus manos temblaban, era demasiado real. María lo miraba, tratando de procesar la enormidad de lo que acababa de escuchar. Sufrimiento, engaño, una familia cruel. Era demasiado. Ahora todos los ojos estaban puestos en Elena. Ella levantó la vista, y por primera vez, María vio en su madre no solo tristeza, sino una furia helada. Elena respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas de lo más profundo de su ser. Su mirada, clavada en Ricardo, era una mezcla de acero y de un dolor que el tiempo no había logrado suavizar. Tu padre me confesó la verdad en su lecho de muerte, dijo ella, con una voz cargada de ironía amarga. Qué conveniente. Qué fácil es pedir perdón cuando ya no tienes que enfrentar las consecuencias. La historia de Ricardo es cierta, pero es solo la mitad. La mitad bonita, la que lo deja a él como una víctima. Pero hay otra mitad, María. La que yo viví. Elena se giró hacia su hija, y su expresión se suavizó. Después de esa gran pelea que tuvo con su padre, Ricardo se fue. Yo me quedé esperándolo, como habíamos acordado. Pero esa misma noche, su madre vino a mi apartamento. No vino sola. Estaba con 2 hombres que parecían sus guardaespaldas.
Me ofreció un cheque con una cantidad de dinero que yo nunca había visto en mi vida. Me dijo que lo tomara y desapareciera. Que si no lo hacía, se asegurarían de que ni yo ni el bebé que llevaba dentro tuviéramos un futuro. La voz de Elena temblaba al recordar. Le dije que no. Le dije que amaba a Ricardo y que íbamos a formar una familia. Ella se rió en mi cara. Me dijo que su hijo superaría su capricho, pero que una mancha como yo en el apellido Balbuena era algo que no iban a permitir. Me dio 24 horas para irme. Me dijo que si Ricardo me encontraba, dirían que lo había abandonado, que había huido con otro hombre. Lo harían parecer tan real que él nunca dudaría. Y me amenazó, María. Me amenazó con hacerte daño si no obedecía. Un escalofrío recorrió la espalda de María. Su abuela, una mujer que no conocía, la había amenazado antes de que naciera. Elena continuó, ahora mirando de nuevo a Ricardo. Yo era joven, estaba sola y aterrorizada. No tenía a nadie. Así que tomé el poco dinero que tenía ahorrado y huí. Me fui a otra ciudad, cambié mi nombre. Vivía con el miedo constante de que me encontraran. Unos meses después, leí en un periódico viejo que habías tenido un terrible accidente de coche. La noticia decía que estabas gravemente herido, en coma. Creí que te habías muerto, Ricardo. O que si sobrevivías, tu familia nunca me dejaría acercarme a ti. Pensé que lo mejor, lo único que podía hacer para proteger a mi hija, era desaparecer para siempre. Por eso, cuando María preguntaba por ti, le decía que estabas en un lugar del que no podías volver. En mi mente, era la verdad. El hombre que yo amé había desaparecido esa noche. Ricardo escuchaba, con el rostro pálido. No sabía nada del accidente. Mi padre debió plantar esa noticia también. Todo fue una mentira, una red de mentiras diseñada para separarnos. Se levantó y se acercó a Elena. Lo siento. Siento mucho no haber sido lo suficientemente fuerte por no haberte protegido de ellos. Elena negó con la cabeza. No fue tu culpa. Éramos dos jóvenes atrapados en la crueldad de tu familia. Lo único que importaba era ella. Señaló a María. Hice lo que pude para criarla, Ricardo. No tuvimos lujos, pero nunca le faltó amor. Sé que no fue suficiente. Sé que sufrió por no tener lo que otros niños tenían. La culpa en la voz de su madre era palpable. María sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, entendió el peso que su madre había llevado sola durante todos esos años. Su silencio sobre su padre no era por falta de amor, sino todo lo contrario. Era un escudo para protegerla. Las piezas del rompecabezas se encajaron, formando una imagen trágica y dolorosa del pasado de sus padres. Ya no había villanos claros, solo víctimas de las circunstancias y de la maldad de otros. El resentimiento que empezaba a sentir hacia su madre se disolvió, reemplazado por una profunda compasión y un amor aún más grande. Se levantó del sofá y se acercó a ellos. Puso una mano en el brazo de su madre y otra en el de Ricardo. Ya no importa, dijo con una sabiduría que sorprendió a los dos adultos. Están aquí ahora. Los dos. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de cambios tan rápidos y drásticos que María a menudo sentía que estaba viviendo en un sueño. Ricardo no perdió el tiempo. Quería compensar una década perdida y estaba decidido a hacerlo con todos los recursos a su disposición. Lo primero que hizo fue mudarlas del pequeño apartamento. María recordaba el día que se fueron como si fuera una película. Mientras ella y Elena metían sus pocas pertenencias en cajas de cartón, Ricardo llegó con un equipo de mudanzas profesional. Elena, orgullosa, insistió en que no era necesario, que podían hacerlo solas. Ricardo le tomó las manos con suavidad y le dijo, Elena, por favor, déjame cuidar de ustedes. Déjame hacer lo que debí haber hecho hace 10 años. La nueva casa, o más bien, la mansión, estaba en la zona más exclusiva de la ciudad. Tenía un jardín tan grande como el parque de su antiguo barrio, una piscina que brillaba bajo el sol y más habitaciones de las que María podía contar. Su nuevo cuarto era más grande que todo su antiguo apartamento. Tenía una cama con un dosel, un escritorio blanco y un armario gigantesco que, al principio, estaba completamente vacío. Pero eso cambió rápidamente. Ricardo la llevó de compras. Entraron en tiendas donde la ropa no tenía etiquetas de precio y donde las dependientas le sonreían y la llamaban señorita. Al principio, María se sentía como una impostora. Se probaba vestidos de seda y zapatos de charol, pero en el espejo seguía viendo a la niña de las zapatillas rotas. Se sentía incómoda, fuera de lugar. Fue Ricardo quien, con una paciencia infinita, la ayudó a adaptarse. Se sentaba con ella durante horas, simplemente hablando. Le contaba historias de su propia infancia, le preguntaba sobre sus sueños,
sus gustos, sus miedos. Nunca la presionó. Poco a poco, María empezó a relajarse, a disfrutar de su nueva vida. Descubrió que le encantaba leer y la biblioteca de la mansión era un paraíso para ella. Descubrió que era buena nadando y pasaba horas en la piscina. Pero el cambio más grande fue la escuela. Ricardo la inscribió en el Colegio Internacional Bilingüe, la institución más prestigiosa de la ciudad. El mismo colegio al que, casualmente, asistía Sofía. El primer día, Ricardo la llevó en su coche negro. Cuando bajó, vestida con un uniforme impecable y zapatos nuevos, sintió todas las miradas sobre ella. Vio a Sofía y a su grupo cuchicheando en una esquina, mirándola con una mezcla de sorpresa y desdén. María sintió un pinchazo de su antiguo miedo, pero entonces Ricardo le puso una mano en el hombro. «Vas a estar bien», le dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Eres una valbuena. Y lo más importante, eres María. Eres inteligente, amable y fuerte. No dejes que nadie te haga sentir menos». Esas palabras fueron como una armadura. Caminó por los pasillos de mármol del colegio con la cabeza en alto. La vida con Elena también cambió. Ya no tenía que limpiar casas hasta altas horas de la noche. Pasaba sus días redescubriendo viejas pasiones, como la pintura. Ricardo había montado un pequeño estudio para ella en una de las habitaciones con mejor luz. La relación entre sus padres era compleja. No eran una pareja, pero estaban unidos por un profundo afecto y por el amor incondicional hacia su hija. Cenaban juntos todas las noches. Hablaban, a veces reían, y lentamente comenzaban a sanar las heridas del pasado. María se sentía completa por primera vez en su vida. Tenía un padre que la adoraba y una madre que ya no tenía que cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que el pasado no estaba completamente enterrado. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a las personas que la habían despreciado. El mundo de la riqueza y el de la pobreza, que habían chocado tan violentamente en su vida, aún tenían cuentas pendientes. El nuevo colegio era un universo diferente. Los estudiantes llegaban en coches con chofer, hablaban de sus vacaciones en Europa y llevaban mochilas de diseñador. Al principio, María se sintió como una antropóloga estudiando una tribu extraña. Observaba, escuchaba y aprendía las reglas no escritas de este nuevo entorno. A diferencia de su antigua escuela, aquí la crueldad era más sutil, más sofisticada. No se burlaban de su ropa, pero la juzgaban por su apellido. El nombre Valbuena le abría algunas puertas, pero también despertaba recelos. Era la aparecida, la hija secreta del magnate Ricardo Valbuena. Los rumores volaban por los pasillos. Algunos decían que su madre era una cazafortunas que finalmente había logrado su objetivo. Otros, que era una invención, una niña adoptada para llenar el vacío de un hombre solitario. María aprendió a ignorarlos. Su padre le había dado una confianza que nunca antes había tenido. Además, no todos eran hostiles. Hizo una amiga, una chica llamada Clara, cuyo padre era un famoso cirujano. Clara era genuina y curiosa, no le importaban los rumores. Le preguntó a María sobre su vida anterior, no con morbo, sino con un interés sincero. Fue la primera persona a la que María le contó sobre su pequeño apartamento, sobre la sopa de fideos de su madre y sobre el agujero en sus zapatillas. Clara la escuchó sin juzgarla, y su amistad se convirtió en un ancla para María en ese mar de opulencia. Sin embargo, la presencia de Sofía era una sombra constante. Sofía, que en la antigua escuela era la reina indiscutible, aquí era solo una más en un grupo de chicas ricas. Pero su animosidad hacia María no había disminuido. Al contrario, parecía haber aumentado. Ahora no era solo desprecio, era envidia. Ver a María, la pobretona, viviendo en una mansión más grande que la suya y siendo la hija de uno de los hombres más influyentes del país, era algo que no podía soportar. Sofía intentó esparcir rumores, llamándola la nueva rica a sus espaldas, pero sus ataques ya no tenían el mismo efecto. María ya no era la niña asustada que bajaba la cabeza. Un día, en la cafetería, Sofía se acercó a su mesa y, con una sonrisa maliciosa, le dijo en voz alta: «Vaya, vaya, María. Supongo que el dinero de papá puede comprar uniformes nuevos, pero no puede comprar clase». El silencio se hizo en las mesas cercanas. La antigua María se habría encogido, habría deseado que la tierra se la tragara. Pero la nueva María simplemente levantó la vista de su libro, miró a Sofía directamente a los ojos y respondió con una calma que sorprendió a todos, incluida a ella misma. «Tienes razón, Sofía. La clase no se puede comprar. Es algo que se tiene o no se tiene.
Y dicho esto, volvió a su lectura, descartando a Sofía como si fuera una mosca molesta. Sofía se quedó sin palabras, con la cara roja de furia, y se alejó entre los murmullos de los demás estudiantes. Ese pequeño acto de autoafirmación fue un punto de inflexión para María. Se dio cuenta de que el poder de Sofía sobre ella se había desvanecido. Su valor ya no dependía de la aprobación de los demás. Su padre y su madre le estaban enseñando a encontrarlo dentro de sí misma. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. La escuela organizaba anualmente una gran gala benéfica para recaudar fondos para diversas causas. Este año, el proyecto principal era la renovación de varias escuelas públicas en los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Y una de esas escuelas era, por una cruel ironía del destino, la antigua escuela de María. Ricardo, como uno de los principales benefactores, era el presidente de honor del evento. Y esperaba que su hija, María, diera un pequeño discurso. La idea aterrorizó a María. ¿Hablar en público? ¿Frente a todas esas personas importantes? ¿Y hablar sobre su antigua escuela, el lugar de sus peores humillaciones? Sintió que el pánico volvía. Pero luego, pensó en la señorita Carmen, su antigua maestra, y en los otros niños que seguían allí, sufriendo quizás las mismas burlas que ella. Pensó en que ahora tenía una voz, y que podía usarla para algo bueno. Decidió que lo haría. No como María Balbuena, la heredera millonaria, sino como María, la niña que una vez tuvo un agujero en su zapatilla. La noche de la gala benéfica, la mansión Balbuena era un hervidero de actividad. Estilistas y maquilladores revoloteaban alrededor de Elena y María. Elena, con un elegante vestido azul noche, parecía una estrella de cine. Había recuperado un brillo en los ojos que María no recordaba haberle visto nunca. María, por su parte, se miraba en el espejo. Llevaba un vestido de color perla, sencillo pero de una tela exquisita que caía suavemente hasta el suelo. Su pelo estaba recogido en un moño bajo y apenas llevaba maquillaje. Se veía diferente, mayor. Pero por dentro, su corazón latía con la fuerza de un tambor. Ricardo entró en la habitación. Llevaba un smoking impecable y una sonrisa de orgullo en el rostro. Miró a Elena y luego a María. «Están preciosas», dijo. «Las dos mujeres más hermosas del mundo». Se acercó a María y le entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro, había un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella. «Era de tu abuela, mi madre», le explicó. «La que te amaba, no la que te hizo daño. Quería que lo tuvieras». María se conmovió. Era un pedazo de su historia familiar, una conexión con un pasado que apenas empezaba a descubrir. El salón de eventos del hotel más lujoso de la ciudad estaba abarrotado. Cientos de personas, lo más selecto de la sociedad, se mezclaban entre mesas adornadas con flores y candelabros de cristal. María se sentía abrumada por el lujo y el ruido. Vio a los padres de Sofía, el señor y la señora de la Torre, hablando animadamente con su padre. Cuando Ricardo los presentó, la señora de la Torre la miró de arriba abajo con una sonrisa forzada. «Así que tú eres la famosa María. Hemos oído mucho sobre ti». El señor de la Torre fue más directo. «Sofía nos ha contado que iban a la misma escuela antes». «Qué coincidencia tan curiosa». María notó el tono condescendiente y simplemente sonrió. «Sí, una gran coincidencia». Sofía estaba cerca, con un vestido rojo brillante, observando la escena con una expresión de profundo resentimiento. El momento del discurso llegó. El maestro de ceremonias llamó a Ricardo al escenario, quien, tras unas breves palabras de agradecimiento, anunció con orgullo: «Y ahora, me gustaría cederle la palabra a alguien que conoce de primera mano la importancia del proyecto que apoyamos esta noche. Alguien cuya historia es un testimonio de resiliencia y esperanza. Mi hija, María Balbuena». Un aplauso cortés recorrió la sala mientras María caminaba hacia el escenario, con las piernas temblando. Se paró frente al atril, miró el mar de rostros expectantes y respiró hondo. «Buenas noches», comenzó, su voz sorprendentemente firme. «Muchos de ustedes me conocen como María Balbuena. Pero hasta hace muy poco, yo era solo María. Y fui alumna de la escuela pública número 14, una de las instituciones que esta noche vamos a ayudar a renovar». Un murmullo de sorpresa se extendió por el público. Los padres de Sofía se miraron, incrédulos. María continuó, su voz ganando confianza con cada palabra. «Sé lo que es estudiar en un aula donde las ventanas no cierran bien en invierno. Sé lo que es compartir un libro de texto entre 3 compañeros. Y sé lo que es sentir vergüenza por llevar unas zapatillas rotas». Su mirada se cruzó brevemente con la de Sofía, quien ahora la miraba con la boca abierta, pálida como un fantasma.
Pero también sé lo que es tener maestros que, a pesar de la falta de recursos, te enseñan con pasión y te inspiran a soñar. Conocí a niños increíblemente inteligentes y talentosos cuyos sueños a menudo se ven limitados por las circunstancias en las que nacen. Hoy estoy aquí, en este escenario, no por un golpe de suerte, sino porque la vida me ha dado una segunda oportunidad. Y creo que todos los niños merecen una oportunidad. No para tener vestidos caros o vivir en mansiones, sino para tener una educación digna que les permita construir su propio futuro. Cuando terminó de hablar, un silencio profundo llenó el salón por un instante, seguido de un estruendoso aplauso. La gente se puso de pie. María vio a su padre y a su madre con lágrimas en los ojos, aplaudiendo con más fuerza que nadie. Había encontrado su voz. Y se había dado cuenta de que su pasado, lejos de ser una fuente de vergüenza, era su mayor fortaleza. Tras el discurso, María se convirtió en el centro de atención. Personas que antes la miraban con curiosidad o desdén ahora se acercaban a felicitarla, a decirle lo conmovedora y valiente que había sido. Ella respondía con una sonrisa educada, pero se sentía extraña. Comprendía que su historia, ahora sancionada por la riqueza de su padre, se había convertido en una anécdota inspiradora para ellos, un cuento de Cenicienta moderno que podían aplaudir desde la comodidad de sus vidas privilegiadas. La reacción más significativa, sin embargo, provino de los padres de Sofía. El señor de la Torre se acercó a Ricardo, con una expresión de profunda mortificación. Ricardo no tenía idea. Sofía nunca nos mencionó. Estoy avergonzado. Mi hija. Ricardo lo miró con una frialdad cortante. Su hija, Fernando, le hizo la vida imposible a la mía durante años. Creo que tú y yo tenemos que hablar de negocios la próxima semana, pero sobre todo, creo que tienes que hablar con tu hija. El mensaje era claro. El Imperio Valbuena y el de los de la Torre tenían vínculos comerciales, y la conducta de Sofía acababa de ponerlos en peligro. Más tarde esa noche, mientras María tomaba un poco de aire en una terraza, Sofía se le acercó. Ya no había arrogancia en su postura. Parecía pequeña, asustada. Mis padres están furiosos conmigo, dijo en voz baja. Me van a castigar. Van a obligarme a disculparme contigo. María la miró. Vio en ella no a una villana, sino a una niña asustada, producto de una educación superficial y materialista. No necesito que te disculpes, Sofía. Sofía pareció sorprendida. ¿No? ¿No quieres restregarme en la cara que ganaste? María negó con la cabeza. Esto nunca fue una competencia. Yo solo quería que me dejaran en paz. Espero que algún día entiendas que el valor de una persona no tiene nada que ver con lo que tiene. Dicho esto, María se dio la vuelta y la dejó sola. No sentía triunfo, ni placer en la humillación de Sofía. Solo sentía una especie de tristeza. La victoria no era ver a su antigua acosadora doblegada, sino darse cuenta de que su opinión ya no le importaba en lo más mínimo. Los días siguientes a la gala trajeron consigo una nueva dinámica. El nombre de María Valbuena estaba en las noticias, no como la hija secreta, sino como la joven filántropa. Las donaciones para el proyecto de renovación de las escuelas se dispararon. En el colegio, la actitud de los demás cambió radicalmente. El respeto que ahora le mostraban era genuino. Había demostrado que era mucho más que un apellido. Pero el cambio más importante se estaba produciendo en casa. La experiencia de la gala había unido a Ricardo y Elena de una manera nueva. Habían visto a su hija brillar, un producto de ambos, de la fuerza y la resiliencia de Elena y de las oportunidades que Ricardo podía ofrecer. Una noche, mientras veían una película en el cine de la mansión, María vio cómo su padre tomaba la mano de su madre. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero lleno de significado. No hablaban de un futuro romántico, al menos no todavía. Era demasiado pronto, había demasiadas heridas. Pero estaban reconstruyendo su amistad, su confianza. Estaban aprendiendo a ser una familia. Un sábado, María le pidió a su padre que la llevara a su antiguo barrio. Quería ver la escuela. Quería ver a la señorita Carmen. Cuando el coche negro se detuvo frente al humilde edificio escolar, los recuerdos la inundaron. Pero ya no sentían dolor. Eran solo parte de lo que ella era. La señorita Carmen estaba en el patio, supervisando a unos niños. Cuando vio a María, sus ojos se abrieron de par en par. La abrazó con fuerza. María, querida, te vi en las noticias. Estamos tan orgullosos de ti. Tan agradecidos. María le presentó a su padre, y los tres hablaron durante casi una hora sobre los planes para la escuela. Nuevas aulas, una biblioteca, un laboratorio de computación. Al irse, María sintió una profunda paz. Había cerrado un círculo. Ya no huía de su pasado.
Lo estaba abrazando y transformándolo en algo positivo. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero por primera vez sentía que tenía un mapa y una brújula, y lo más importante, una familia que la acompañaría en cada paso del camino. El tiempo siguió su curso, tejiendo los hilos de la nueva vida de María en un tapiz cada vez más rico y complejo. La renovación de su antigua escuela se convirtió en su proyecto personal. No se limitó a supervisar desde la distancia, se involucró activamente. Pasaba varias tardes a la semana allí, ayudando a organizar la nueva biblioteca, eligiendo los colores para pintar las aulas e incluso dando clases de apoyo a los niños más pequeños. Los alumnos la miraban con una mezcla de asombro y admiración. Era la chica de la tele, la hija del hombre rico, pero también era María, la que se sentaba en el suelo con ellos para leer un cuento, la que les explicaba pacientemente un problema de matemáticas. Se reencontró con viejos compañeros. Algunos la trataban con una distancia respetuosa, otros con un oportunismo apenas disimulado. Pero también encontró amistades genuinas que habían estado allí todo el tiempo, ocultas bajo las capas de la jerarquía escolar. Se hizo muy amiga de un niño llamado Leo, a quien antes apenas conocía. Leo era un dibujante increíblemente talentoso, pero su familia no podía permitirse comprarle materiales de calidad. María, con la ayuda de su padre, le consiguió una beca para una prestigiosa escuela de arte. Ver la alegría en el rostro de Leo cuando recibió la noticia fue más gratificante que cualquier vestido de diseñador o cualquier viaje de lujo. Se dio cuenta de que el verdadero poder de su nueva posición no residía en lo que podía tener, sino en lo que podía dar. En casa, la relación entre Ricardo y Elena seguía floreciendo. Habían encontrado un equilibrio, una forma de ser padres y compañeros sin la presión de definir su relación. Compartían cenas, paseos por el jardín, sobre todo, compartían la alegría de ver crecer a su hija. Una tarde, María los encontró en el estudio de pintura de Elena. Estaban trabajando juntos en un lienzo. Ricardo, con su traje de negocios arremangado, intentaba torpemente mezclar colores mientras Elena reía de sus esfuerzos. La escena era tan doméstica, tan normal, que a María se le llenaron los ojos de lágrimas. Era todo lo que siempre había soñado. Su vida en el colegio internacional también se había asentado. Su amistad con Clara se fortaleció, y juntas formaron un club de voluntariado que conectaba a los estudiantes de su colegio con proyectos en comunidades desfavorecidas. Logró tender un puente entre sus dos mundos, demostrando a sus compañeros adinerados que había una realidad más allá de su burbuja de privilegio. En cuanto a Sofía, su historia tomó un rumbo inesperado. La presión de sus padres y la humillación pública la llevaron a una profunda crisis. Empezó a faltar a la escuela y se aisló. Un día, Clara le contó a María que Sofía estaba recibiendo ayuda profesional. María sintió una punzada de compasión. Le escribió una nota anónima, simplemente diciendo: «Espero que encuentres tu propio valor. Todos merecemos una segunda oportunidad». Nunca supo si Sofía supo que era de ella, pero esperaba que el mensaje le hubiera llegado. El 11º cumpleaños de María fue una celebración tranquila, solo para la familia. No hubo una gran fiesta con cientos de invitados, solo ellos tres, en el jardín de la mansión, con un pastel casero que Elena había horneado. Mientras soplaba las velas, María pidió un deseo. No deseó juguetes nuevos ni viajes exóticos. Deseó que esa felicidad, esa sensación de plenitud y de pertenencia, durara para siempre. Miró a sus padres, que la observaban con sonrisas radiantes. Ricardo le dijo: «Estamos muy orgullosos de la mujer en la que te estás convirtiendo, María». Elena añadió: «Siempre lo hemos estado». En ese momento, María comprendió que su historia no era la de una niña pobre que se volvió rica. Era la historia de una niña que siempre fue rica en lo que de verdad importaba: en amor, en resiliencia y en un corazón bondadoso. El dinero y el estatus solo le habían dado una plataforma para compartir esa riqueza con el mundo. Y eso, se dio cuenta, era el mayor tesoro de todos. Su pasado de carencias y su presente de abundancia habían dejado de ser dos mundos opuestos. Se habían fusionado para crear su identidad única. María, la niña que sabía el valor de un par de zapatillas nuevas, pero que también entendía que la verdadera fortuna se mide en los puentes que construyes y en las vidas que tocas.